Esperando el cronómetro. Que entre nada más. Ya. Listo. Muy buenas tardes y saludos a los estudiantes de la asignatura de Historia del Derecho Mexicano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada Valle Dorado. Espero que estén muy bien. Dentro de todo este relajo, empezamos con lo que es ya en la parte de Derecho Procesal Azteca. Vamos a ponerlo así, vamos a llamarlo así. Bueno, ¿de qué les voy a empezar a hablar? Para empezar voy a platicarles tantito de cómo eran varios de los procedimientos. Había procedimientos sumarios, algunos dirían sumarísimos, es decir, algo parecido a lo que hoy denominamos procedimiento abreviado, que solían llevarse en una instancia y en una sola audiencia. Principalmente estos son los de tipo mercantil o los que eran en los mercados. Y tenemos los que son el procedimiento ordinario, el que se llevaba a lo mucho 80 días. Pero bueno, empezamos con el sumarísimo, el procedimiento sumario. ¿Cuál es el ejemplo de sumarísimo, el que se llevaba en un día o en menos, en una sola audiencia? Era el denominado proceso mercantil, tenía tintes de derecho penal. ¿Y por qué se daba? Se daba en los mercados, precisamente, y obviamente quienes lo impartían los jueces de mercados, los tecutlis, bueno, no los tecutlis, los tlatoques o ministros de los mercados, este tipo de jueces que impartían justicia cuando un comerciante no entregaba o no daba el producto adecuado o el producto debido en una transacción. Recordemos que normalmente el comercio entre los aztecas se utiliza un tipo de moneda que son laminillas de cobre, eh, tienen una forma en una T, y también llegaban a utilizar el cacao y algo de oro, pero era así esporádico, ¿no? Eso era la moneda. Pero ya propiamente hablando, la mayoría de las transacciones se basaban en el trueque, en el intercambio de productos. Cuando hablamos de que un comerciante no está entregando el producto acordado o de la calidad que supuestamente había sido pactada, si, se llevaba el asunto ante los jueces del mercado, el mercado de Tenochtitlán, el mercado de Tlatelolco, principalmente, y si al llevarse el procedimiento se descubría que el comerciante había actuado de mala fe, quería cometer un fraude, inmediatamente se aplicaba la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no puedes estar jugando con el comercio. Más tú como comerciante. La figura del comerciante es respetada. El comerciante es un hombre de palabra. Y si un comerciante empieza a vender o si comete un error, bueno, se le perdona. Pero si se descubre que actúa de mala fe, en este caso, el comerciante es acreedor a la pena de muerte. Pues recordemos que los comerciantes, los pochtecas, principalmente, son reconocidos o tienen el equivalente de un comandante militar, de un noble. En este caso, si está rompiendo con su palabra de noble, de posteca, de dar un producto que no reúne la calidad que había pactado o que su mercancía está mal o abusó de alguien más en una transacción comercial, el juez de mercado determina la pena de muerte hacia este hombre fraudulento. ¿Por qué? Pues recordemos que los nobles, los pochtecas, son también ejemplos ante la sociedad mexica. Por eso es la importancia, por eso se cuida la imagen y obviamente también se cuida la estabilidad de la economía y del comercio con este tipo, con estas medidas un tanto draconianas, vamos a utilizar esa frase o esa palabra. Bueno, y
ya entrando en lo demás que viene siendo de lo del derecho, de lo que es el derecho procesal, debemos de recordar que, pues, dominó militar, los aztecas dominan militarmente una gran cantidad de reinos, a los que les cobran tributo. Y obviamente también los aztecas llevan su influencia a estos pueblos, ¿no? Influencia en que se va a determinar por la religión, que se va a determinar también en la manera en que aplican el derecho. Vamos a encontrar que dentro de lo que es su estructura de derecho penal, que vamos a ver un poquito más al rato, la pena más común, o una de las más comunes, es la pena de muerte, dependiendo el delito, eso lo vamos a ver después. La pena de muerte, pues hay un montón de maneras de aplicarla. Está la decapitación, la incineración en vida, ay caray, la descuartización, el estrangulamiento, la lapidación. ¿Qué es la lapidación? Que te ponen una lápida, una roca, te lanzan, te ponen por debajo de una roca enorme y hacen que te aplaste. Es la lapidación. También el apedreamiento es muy común entre los aztecas. Matar a garrotes, matar a palos y obviamente también el desmembrar a las personas es muy común. Y también pues, tenemos lo que es el machacamiento de cabeza. Por decir algunas de las penas que se aplicaban en la parte penal. Bueno, ¿cómo es el procedimiento en el derecho azteca? ¿De qué tipo? Bueno, normalmente es de tipo oral. Se levantan los testimonios de todo lo actuado, eh, quedando una especie de expediente en el juzgado. ¿Y quién levanta esto? Nada más y nada menos que esta figura que ya hemos estudiado en otras clases, y de que ya debieron de ver la película y ya deben de haber resuelto la actividad sobre el tlacuilo. ¿Qué hace tlacuilo? Bueno, pues tlacuilo en esta parte pues es el escribano, es un equivalente a un secretario de acuerdos dentro de un juzgado. ¿Cuánto dura un procedimiento ordinario en el mundo azteca? El procedimiento ordinario no se lleva más de 80 días. Y obviamente, ¿qué busca? Cuando son casos muy graves, se busca que haya claridad. Pero al haber claridad también, también se vuelven muy, no sumarísimos como sucede cuando es la justicia de los mercados, pero sí se vuelven sumarios porque son resueltos con mayor rapidez. Y pues no se cuenta con tantos recursos de defensa en este tipo de asuntos. Normalmente, dependiendo de la situación, la primera instancia, cuando son asuntos de paz, lo vamos a ver más adelante, se lleva con los tecutlis. Si el asunto va escalando y va subiendo, que no se puede quedar nada más en el calpulli, ya se va ante los juzgados, ya sea el atepetl, que es para el atepetl era, ahorita les digo, el atepetl era para la gente común. Y o Tlaxitlan para los pilis, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿Cuál lo vamos a tener? Bueno, aquí voy a dejar esto aquí. Luego, ya vimos esta figura de Tlacuilo, que es como que aparte de ser el escribano, tiende a reunir funciones de secretario de acuerdos ¿por qué? Porque es el que transcribe las audiencias. Ahora, en el proceso azteca o en el proceso mexica, por decirlo azteca, pues ya nos vamos a referir a los procesos que se llevan dentro de la Triple Alianza. Es decir, Tacuba, Tenochtitlán, Texcoco. Ahorita vamos a desarrollar eso que es. Recordemos que el imperio está bajo el dominio de estos tres estados, Tacuba, Tenochtitlán y Texcoco, que componen la Triple Alianza. Ahora, ya dentro del procedimiento, ¿qué tipos de pruebas se dan en el procedimiento azteca? Bueno, la carga de la prueba, ojo, quien acusa
es el que debe de aportar pruebas. Es decir, el que acusa debe de decir, yo acuso a esta persona y tengo tales pruebas. ¿Qué pruebas? Pueden ser pruebas testimoniales, pruebas, la prueba confesional, se acostumbraba mucho a la confesional, también la presuncional la presuncional o que también algunos, ¿cómo decirlo? Presuncional, ¿a qué se refiere? A que se presume algo, que sucedió algo por ciertas conductas que ven en el sujeto al que se está acusando. Sí, las presuncionales pueden ser, tiene que ver, hoy también las denominamos pruebas circunstanciales, que te pueden ubicar en la circunstancia de tiempo, forma, lugar, pero no necesariamente la presuncional puede demostrar de manera directa que hayas cometido el delito. Por ejemplo, que uno va caminando en una calle y al otro lado de la calle apuñalan a una persona. Y ya se van los rateros y tú te quedaste ahí impávido, ahí viendo cómo habían apuñalado a la persona. Llega la policía y como tú te quedaste ahí, como no ven a nadie más, dicen, tú fuiste, oye, pero yo no fui, ¿por qué es que yo fui? Porque estás aquí en el momento, forma, lugar, etcétera. Y ahí es una presuncional, pero ahí nada más ibas pasando. Esa es una presuncional, pero nadie puede decir que tú fuiste el que lo apuñaló, tú nada más viste cómo lo apuñalaban, pero bueno, es un decir. Otra presuncional, por ejemplo, que puedo decirles, los aztecas estaban muy dados o pues cuidaban mucho lo que era su seguridad nacional, bueno, o el antecedente de su seguridad nacional, en la seguridad de su ciudad, procuraban que no entraran los espías. Y una manera de ver quién era espía o no, era la manera de ver cómo se vestía, cómo se desarrollaba y todo. Una presuncional, si ven a alguien vestido de tal manera que no está vestido como los demás mexicas, ahí empiezan a sospechar. Pero que una persona se vista de otra manera no quiere decir que sea de otra ciudad. Pero eso, ¿qué nos hace? Se presume. Si alguien se viste, por ejemplo, ¿cómo decirlo? De botas de cuero, usa un anorak que es un super abrigo para el frío y todo, pues todos van a decir, pues es esquimal, pero ya a la mera hora le quitas el abrigo y es un cuate que vive aquí en Valle Dorado, ¿no? En Ensenada, ¿no? Entonces, pero es tan solo una presuncional. Las presuncionales a veces, muchas veces, son combatidas porque no suelen, nada más presumen, no nos dan una idea, pero nada más nos señalan circunstancias, a veces las presuncionales no son tomadas o no deben de ser tomadas como pruebas plenas. ¿Cuáles sí pueden ser tomadas como pruebas plenas? Eso lo van a ver después en otras clases, como derecho procesal, procesal penal y procesal civil. Bueno, una confesional, una documental, ¿sí? Eh, una testimonial, como mencioné hace ratito que también la prueba testimonial, los testimonios, los testigos, los que vieron el hecho. La confesional, yo confieso que maté a la persona. O luego la documental. En el mundo prehispánico, ya la documental, normalmente pues encontramos los códices que tienden a decirnos los relatos o relatarnos ciertas cosas. Códices que nos hablan de manera en que se tratan enfermedades, códices que nos pueden decir cómo era una ciudad, quiénes ocupaban ciertos cargos, etcétera. Esas son las pruebas documentales en el mundo prehispánico. Bueno, otra de las cuestiones que vamos a encontrar ya dentro de los códices para verlos en esta cuestión del mundo del derecho procesal es que se emplean los signos, como ya vimos en la película Tlacuilo. Cada color significa una cosa. Un signo no necesariamente significa que tenga que ver con el objeto que interpreta, sino que estás tratando de decir una palabra o estás tratando de decir una cantidad o un número. Eh, Puedo decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo están conformados o el sistema o el poder, voy a ponerlo así,
el antecedente del poder judicial o los tribunales en el mundo de los aztecas. ¿A quién tenemos abajo? Pues ya mencioné hace rato. Tenemos en justicia de paz tenemos a los jueces otecutlis, ¿sí? Los que resuelven sobre divorcios. Había tecutlis, obviamente dependiendo del calpulli, había unos tecutlis para nobles y había tecutlis para plebeyos, dependiendo de la situación. Eh, ¿Qué arreglan? Conocen asuntos civiles, penales o mixtos. Pues, por ejemplo, el adulterio es un asunto tanto de derecho familiar como de derecho penal en aquella época. Ahora, ratito vamos a ver cómo se castiga a los adúlteros. Eso con los tecutlis. También ven asuntos de divorcios, por decirlo de alguna manera. Por arriba de ellos tenemos a lo que viene siendo el Tlaxclan para los pilis y o el Tecali, aquí ya viene el nombre, el Tecali para los macehuales o plebeyos, Tlaxitan para los Tlaxitlan para los pilis o Tecali para los plebeyos. ¿Qué ven ahí? Ven asuntos donde se juzgan asuntos ya de tipo penal, civil, pero que ya son de cierta importancia, pasan de cierta cuantía. Ahí ya se ven asesinatos, ya se ven robos cuantiosos, se ven delitos contra el imperio, etcétera, ¿sí? Ahí ya cae esta cuestión de lo que es la cuantía. Eh, en estas cuestiones que estamos viendo, que estamos analizando también, en esto que es el Tlaxitlan también eh, hay una cuestión, en el Tlaxitlan se ven asuntos también de lo que son principalmente nobles, pero también puede caer asuntos de militares cuando no están en servicio. Eh, ¿Qué vamos a tener ahí? Bueno, vamos a tener, aparte de Tlaxitlan, para los nobles o los grandes nobles, va a ser lo que está el Tequihuacali o Tepicali. Y ahí también se atienden asuntos de militares. Ojo, en el Tepicali o Tequihuacali se ven asuntos de militares porque ya los militares no son gente común, recordémoslo, son el equivalente de nobles. Ahora, si un noble funcionario público o militar se pasaba de vivo con un macehual, lo maltrataba, le hablaba feo, le gritaba, abusaba de su encargo, él, macehual, podía acudir ya sea al Tlaxitalan o al Tepicali a pedir justicia para evitar el abuso de este noble funcionario o militar. Porque es aquí hay algo interesante. En México, no nomás lo digo yo, lo dice Ignacio Burgor Orihuela. ¿Quién es Ignacio Burgor Orihuela? Uno de los grandes tratadistas de lo que fue el juicio de amparo en el siglo XX. Señala que Tlaxitan, o lo que viene siendo el Tepicali, el llevar este asunto, es un antecedente del juicio de amparo. Porque cuando existe el abuso de una autoridad, el ciudadano común puede invocar al Tlaxitan, al Tepicali, al Tequihuacali, para evitar que se consuma ese abuso de autoridad, para acusar al funcionario público de que está abusando de su encargo. Entonces, el que el más igual, la persona común, pueda ir ante un tribunal para reclamar sus derechos y avisar de un abuso de autoridad, a eso se le considera un antecedente, ojo, un antecedente de nuestro juicio de amparo actual. Por eso, y no lo menciono nada más yo, eso lo menciona o hace referencia Ignacio Burgoa Orihuela en su libro del juicio de amparo. Ahí nada más para que sepan, ¿no? Una de esas cosas históricas dentro de la historia del derecho mexicano. Bueno, ya si se veía que el noble o el militar se comprobaba que había abusado de su cargo, ¿cuál era la sentencia?
La sentencia era que a este noble o a este militar se le rebajaba, dejaba de ser pili, dejaba de ser noble, dejaba de ser militar y a él se le degradaba a ser un macehual. ¿Por qué? Porque abusó de su encargo. Y todos los nobles, todos los pilis, todos los militares son ejemplo para el pueblo. Por eso se le bajaron el grado y órale, ya no gozas de los privilegios que tenías antes. ¿Por qué? Porque abusaste de ellos. Bueno, y pues más arriba, ya cuando los asuntos eran demasiado importantes o no se estaba de acuerdo con la sentencia, se iba ante un alto tribunal, al equivalente de una Suprema Corte de Justicia. ¿Y cuál era ese? Era el Consejo de o el Supremo Tribunal del Tlatoani, que a veces era presidido por el Tlatoani u otras veces cuando el Tlatoani no estaba porque estaba en guerra, en alguna ceremonia o en algo, presidía el Cihuacóatl, que era su mano derecha, era su pariente, era etcétera, etcétera. Bueno, que era su segundo al mando, era como el equivalente a un primer ministro, ¿no? Entonces, ya en la última apelación era ante el Tribunal del Tlatoani, conformado por 12 o 14 magistrados, los denominados tlatoques, magistrados o ministros, vamos a verlo así. Bueno, tribunales especiales en el mundo azteca. Bueno, tenemos los foráneos, los tecutlis, o bueno, que en cada calpulla ahí tenían un juzgado, había un juzgado para llevar la justicia que no era nada más de paz. ¿Por qué son juzgados foráneos? Porque están en ciudades que están dominadas por el imperio, pero que no, ¿cómo decirlo? No es tan fácil llegar y que la gente se traslade de un lugar a otro. Recordemos que era grande el imperio azteca, ¿no? Luego, ya hablé de lo que vienen siendo los juzgados militares, que están... ¿Quién constituye los juzgados militares? ¿El Tequihuacali o el Tepicali? Este lo constituyen oficiales del ejército más o menos con un grado de capitán, que son los llamados tequihuas, un grado de tequihua hacia arriba. Y el Tequihuacali que también hace las funciones de consejo de guerra o lo que viene siendo juzgado militar y también hace las funciones de juzgados militar en tiempo de paz y de guerra. Pero bueno, ahí no me voy a meter. Tenemos el de grandes nombres, que ya también ya lo mencioné, que cuál es su connotación, o sea, lo que viene siendo el Tecali, no, perdón, el Tlaxitlan o Tepicali, pero bueno. Luego, el de comercio, que ya lo mencionamos, y para lo que vienen siendo los postecas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos también que hay juzgados para estudiantes, para lo que son juzgados para menores, el equivalente del tribunal para menores. Pero en este caso, estos juzgados decretan castigos cuando un menor no está cumpliendo con sus labores dentro del Calmecaco del Tipochcali, pero bueno. Y también vamos a tener juzgados o jueces para los gremios que revisan que los artesanos estén cumpliendo o hagan sus artesanías de buena calidad, porque si se descubre que un artesano, por ejemplo, una manteca, que es el joyero de plumas, voy a ponerlo así, el que sabe trabajar el arte de las plumas, no está haciendo de manera adecuada sus artesanías, sus obras, se puede llevar un castigo y se le puede llegar a prohibir que siga ejerciendo la profesión de amanteca. Bueno, puedo decir un ejemplo. ¿Qué pasaba cuando estos asuntos eran muy complicados? Cuando del Tlaxitlan o de lo que venía siendo el Tequihuacali llevan mucha ciencia, tratan de describir una conducta. No, es que yo lo hice por el imperio, quería cuidar la figura del emperador, por eso maté al Posteca, porque el Posteca era un traidor. Y obviamente podemos tener, como sucede con varios expedientes judiciales, que se pueden convertir en verdaderos libretos de telenovelescos sobre la injusticia. Entonces, en este caso, cuando son asuntos muy elaborados, muy complicados,
no se quedan nada más en Tacuba o no se quedan en Tenochtitlán. Los asuntos son llevados al lugar así en donde se dice que era como el equivalente de la Atenas de estas tres ciudades, que es nada más y nada menos que Texcoco, en donde hubo un gran desarrollo de lo que era la literatura, la lógica en el mundo azteca, las matemáticas, la arquitectura, por decir algunas de las ciencias que se desarrollan con los texcocanos. Y con ellos, no en balde, uno de los grandes legisladores del México prehispánico, según Alba Ixtlilxóchitl, que es descendiente de él, es nada más y nada menos que Netzahualcóyotl. Bueno, se dice que Netzahualcóyotl sacó lo que es el códice texcocano, o el códice de Netzahualcóyotl, que con ese se basaban muchas veces para la aplicación de las penas. Y esto que nos decía también, que eran grandes estudiosos de las leyes. Se daban lo que los más grandes estudiosos de las leyes se daban ahí dentro de lo que era Texcoco. Y los asuntos más intrincados, los asuntos que necesitaban de más estudio y de más para checar precedentes, se mandaban a Texcoco, ¿sí? Y obviamente también el Tribunal de Texcoco, el Tribunal de Tlatoani de Texcoco, tenía 12 magistrados, 4 en cada sala. ¿Y qué salas eran? Eran tres salas, así como sucedía también, había tres salas en el Tribunal del Tlatoani, también de Tenochtitlán. O sea, aquí en el Tribunal de Tlatoani de Texcoco, estas tres salas eran las tres materias principales del derecho azteca. ¿Cuáles son? Civil, penal y militar. Son las grandes, son las tres grandes ramas del derecho azteca, por decirlo de alguna manera. Ya obviamente ya sabemos que el civil se divide en más y el penal, bueno, el penal lo podemos dejar en uno, pero también tiene subdivisiones. Y el militar, bueno, ni se diga, ¿no? Que el militar tiene coincidencia de ramas del derecho hoy en día, ¿no? Pero bueno, esa es cuestión de otro estudio. Y obviamente también, pues, quien preside en este caso, en el caso del Tribunal de Texcoco, aquí no hay Cihuacóatl, aquí sí preside directamente Tlatuani, ¿no? El Tlatuani de Texcoco. Y eh, como si fuera una Suprema Corte también, resolvían los casos. Pero ya el caso, si después de que se había llevado el asunto a Texcoco, todavía necesitaban la anuencia o el acusado o una de las partes no estaba de acuerdo, ya el asunto se llevaba directamente eh, al final al Tribunal del Tlatoani o al Supremo Tribunal de Tlatoani Tenochtitlán, ya que sus tlatoques y el Tlatoani decidan. Obviamente podían ser ayudados por el Cihuacóatl en este caso. Bueno, y por último, pues obviamente, ¿de dónde vienen esta acepción de tantos jueces? O cuando se funda Tenochtitlán, al principio los jueces, ¿quiénes son? Son las cabezas de cada uno de los barrios. Obviamente ahí tenían funciones tanto administrativas como judiciales. Esto con el tiempo se va dividiendo y la labor administrativa en el calpulli o en el barrio va a recaer en el calpuleque y en el calpuleque se va a encargar de cobrar los tributos, de cobrar los impuestos. Ojo, uno de los que cobra los impuestos, pero dentro del calpulli, y el que reparte la tierra, el que organiza la administración. Y lo que es la labor de justicia y la labor militar va a caer en el tecutli. Y el tecutli, bueno, se hace cargo de las labores de la paz, de las labores de justicia de paz, los asuntos, los divorcios, penas menores por robo, fraude, etcétera. Eso ya lo ve el tecutli, ¿sí? Y aquí ya entra en la figura de los jueces de aguas, los jueces de barrio, figuras que se ven precisamente en la película de Tlacuilo y ahí se mencionan, ¿sí? Obviamente estamos refiriéndonos a las figuras que aparecen en una de las láminas del Códice Mendocino. Bueno, en esta figura que parece el escudo de Tenochtitlán con el águila,
Parada sobre nopal, para que tengan más referencia, y donde sale también el supremo juez, el supremo gobernante, que es nada más y nada menos que el Tlatoani. Bueno, ahora de qué voy a hablarles en para irnos viendo. ¿Cuáles son los delitos en el mundo azteca? ¿Cuál es el derecho? ¿Sobre qué se basa el derecho penal? Bueno, los delitos, va a haber va a haber algunas categorías de delitos y cuáles son principalmente. Bueno, tenemos lo que son los delitos contra la seguridad del imperio y van a estar divididos en lo que es traición al soberano, espionaje, rebelión, y hay otro delito que también va a ser del fuero común y obviamente que va a tener que ver con estas cuestiones de lo que viene siendo la seguridad del imperio, que es el delito de hechicería. Ah, caray, ¿la hechicería cómo se ejerce? Bueno, lanzar maldiciones a la ciudad, conjurar a los dioses para que ataquen o destruyan la ciudad o el imperio, el tratar de envenenar al Tlatoani con una poción de estas. Eso es más o menos lo que hacían los hechiceros. Normalmente ya cuando son hechiceros de poca monta pues son los que agarran, dormían a una familia y aprovechaban el hechicero y su banda, se metían a la casa y les robaban todo y ahí los dejaban. Bueno, ahí se basaba principalmente una de las cosas del delito de hechicería, pero ya la hechicería mayor, la que iba en contra de la seguridad del imperio, eran estos que lanzaban maldiciones o que conjuraban calamidades a toda la población o todo lo que era Tenochtitlán, a todo lo que era Texcoco, a todo lo que era Tacuba, ¿no? Bueno, ¿y cómo se pagan, por ejemplo, estos delitos? En algunos casos, los que eran encontrados culpables, por ejemplo, del delito de traición, se les aplicaba el desollamiento en vida. A veces eran descuartizados. Al traidor o al espía se le confiscaban sus bienes, se le demolía su casa y toda su familia, hijos, cónyuges, parientes hasta el cuarto grado, para que vean la trascendencia de los delitos, eran llevados a la esclavitud. También se podía condenar a la pena de muerte o a la pena por lapidación. Otro de los delitos, esto viene ya, si se acuerdan de la leyenda de Quetzalcoatl, era el denominado y que hoy es un delito, no un delito, una conducta que lleva una sanción administrativa, es la embriaguez. Y la embriaguez en el mundo azteca, ¿cómo se castigaba? Porque el que se embriagaba era, ¿cómo decirlo? Era catalogado como un animal. ¿Cuál era la pena por la embriaguez? Bueno, la embriaguez, ¿a qué te llevaba? Te llevaba algunas veces a que te agarraran, te desnudaran y te dieran de latigazos en algunos casos. Otros que te quemaran ¿cómo se llama? Que te quemaran los cabellos. Y en algunos casos si eras reincidente, pues llegabas a la pena de muerte. Los únicos autorizados a embriagarse, ya que podían embriagarse con pulque todo el año, eran los viejitos, porque ya habían cumplido su vida útil. Y embriagarse, pues les ayuda a veces, a hacer frente a sus dolencias, ¿no? Ya, por eso decían que el pulque ayudaba, era la fuente de la eterna juventud, y bueno. Ahí les recomiendo un documental del Pulque, un documental alemán que de la única copia que se sabe o que se salvó, la tiene la UNAM. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Es un documental del Pulque. ¿Y quién hizo ese documental del Pulque? Lo hicieron los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, auspiciado por el canciller del Reich, Adolfo, que andaba buscando ahí recetas para la juventud, etcétera, etcétera. Les recomiendo este documental del pulque para enterarse un poquito más porque el pulque era bien visto para los viejitos, pero no era bien visto para la juventud. Pero bueno, es otra historia. Bueno, también vamos a tener lo que es el delito de lenocinio. ¿Quiénes son los nenones? Pues ustedes los conocen normalmente por el nombre de los padrotes, los lovers boys, o sí, los padrotes, los lover boys, o los vividores.
Esos son nada más y nada menos que o los gigolós. Eso es un lenón. Bueno, ¿y esos qué hacen? Pues son los que explotan sexualmente a las muchachas. De los cinturitas, los padrotes, esos son. ¿Y eso con qué se paga? Se paga con la pena de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal visto que alguien esté explotando sexualmente a una persona en el mundo azteca. Luego, algo que es castigado, pero ya con al quemarles el cabello en público o abrirles las comisuras de los labios, era nada más y nada menos que la mentira, el falso testimonio. En el caso, esto para mujeres y niños. En el caso de los hombres adultos, ojo, se les arrastraba hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Andas de arrastrado, es decir, andas de mentiroso, de ahí viene esa frase. Andas de arrastrado, andas de mentiroso, a eso se refieren. Y esa era la pena, ¿no? El ser arrastrado. Otra, por ejemplo, algo que era muy castigado en la antigüedad era la homosexualidad. Eran castigados con la pena de muerte. No voy a hacer referencia a cómo se les castigaba, pero sí eran penas muy, muy dolorosas. ¿Por qué? Porque en el mundo azteca, ojo, con los aztecas, la homosexualidad es muy mal vista, es tabú. Hay otras culturas, por ejemplo, en la cultura tolteca, eh, aquí hay algo interesante, es así es esto que nos saca. Por ejemplo, los guerreros victoriosos a los vencidos podían violarlos y era terrible. Entonces ahí se ve esta conducta que te puede sacar de onda de, bueno, para los toltecas era así y para los aztecas era así. Entonces era, en el caso de los aztecas, la homosexualidad era castigada. Y pues los aztecas no llegaban a ese grado de la violación, lo veían así como que es tabú, es cosa fea. Así lo veían ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba con los sacerdotes y sacerdotisas que rompían sus votos? Si los encontraban haciendo actos sexuales, todo. Bueno, pues eran quemados vivos. Si descubrían que habían roto sus votos dentro del templo, se les quemaba vivos adentro del templo para purificar el templo de lo que habían hecho. Bueno, y otra de las conductas que es castigadas en el mundo azteca, porque se protege la vida desde el momento de la concepción, es nada menos que el aborto. El aborto era castigado con la pena de muerte en el mundo azteca. El adulterio era castigado también, por ejemplo, con la muerte de la adúltera y de su cómplice. Se les amarraba, se les juntaba en un petate y atados y se les ahogaba en la laguna, se les ahogaba en el lago de Texcoco. En algunos pues, se les aplicaba el apedreamiento o la lapidación, pero bueno. Eh, en el caso de los hombres, si el hombre era el adúltero, no se le castigaba, siempre y cuando la mujer fuera soltera. Esto es algo que a veces es... ¿Por qué? Porque al hombre se le da la oportunidad, si el hombre es rico, si el hombre es noble, puede tener varias mujeres. Esto es lo interesante. Pueden ser polígamos los aztecas. Bueno, pero ahí no me voy a meter. Otra de las cosas, el homicidio es penado con la pena de muerte. Salvo que la viuda exige que en vez de que se le aplique la pena de muerte, se le aplique la esclavitud para que el homicida pague o restituya el daño que provocó al matar a una persona. Entonces, al quedar como esclavo el homicida, paga o restituye los daños que produjo al matar al que era el sostén de una familia. Esto es algo interesante. Las riñas y las lesiones se pagan simplemente con una indemnización. Si hay una riña y si hay una pelea y no pasó a mayores, bueno, se paga con la indemnización las curaciones de las heridas. Eh, la violación, el incesto y el estupro se pagan con la pena de muerte. Al violador se le castra y en algunos casos se le abren las comisuras de los labios. ¿Por qué? Por violador, por mendigo, que quedara marcado de por vida que era una persona que no respetaba a las mujeres o a los niños. Bueno,
aquí hay algo interesante. Aquí esta es otra, delitos en contra de la administración pública. Al que se hiciera pasar por un funcionario público, es decir, por un posteca, por un militar o hasta por el cihuacóatl, a esa persona se le aplica la pena de muerte. ¿Sí? Hay otros delitos que pueden ser atenuados, que pueden ser, pues estos no son delitos. Por ejemplo, el robo, que es un antecedente de lo que hoy denominaríamos el robo de famélico. A los aztecas se les permitía, cuando iban de una ciudad a otra, poder agarrar mazorcas para comerlas en el camino, para asarlas en el camino y poder saciar el hambre. Esto se permitía en el mundo azteca. Pero si agarrabas ya más de 20 mazorcas, eso ya no eran, pasaba lo permitido y eso ya era considerado robo y podían castigarte con la pena de muerte. En algunos lugares hoy en día eso le llaman la viuda, pero bueno, eso no es de checarlo. Esto viene en el libro de Pérez de los Reyes, si gustan checarlo, ahí vienen denominados. Hay algo interesante, también lo que es el fraude y el abuso de confianza, ¿con qué se pagan? Normalmente esto se daba con la figura de la esclavitud. Recordemos que los esclavos en el mundo azteca eran uno, porque eran prisioneros de guerra o estaban cumpliendo con una pena por haber cometido un delito, como el de homicidio. Entonces, en este caso, el que se hacía, estaba la otra visión de el que se hacía esclavo era para pagar una deuda o conseguir dinero. El que se vendía como esclavo conseguía y podía utilizar el dinero para lo que quisiera o los productos perdón, para lo que quisiera, y el que se vendía y luego se escapaba y en una ciudad se hacía pasar como hombre libre y se le descubría, eso es se perfeccionaba o se describía perfectamente lo que era el delito del fraude. Entonces, en ese caso, si se le descubría, la pena, ¿cuál era? La pena era ya no la esclavitud temporal, como había pasado porque te vendías para tener dinero. La pena era la esclavitud de por vida. ¿Por qué? Porque era reparar el daño que habías provocado. Con eso del fraude y el abuso de confianza. Y bueno, el parricidio, el filicidio. Parricidio es el que mata a su papá o mamá. Filicidio es el que mata a sus hijos. Ese se castiga con la pena de muerte. El hijo que le levanta la mano al papá también se paga con pena de muerte. El papá puede pedir la pena de muerte. ¿Por qué? Porque recordemos que la familia es la base del Estado, es la base de la sociedad, por eso se cuidan. Otra que era castigada era el exhibicionismo, que alguien anduviera encuerado en la calle y no le importara, soy libre, etcétera, etcétera, lo castigaban con pena de, se le castigaba con latigazos. Por último, hablando de lo que es el derecho fiscal, eh, entre quienes se reparten los tributos. Vamos a ver. La repartición, los tributos para quiénes eran, para pues, quienes constituían la Triple Alianza, para tres estados. ¿Cuáles son? Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. En una proporción de 40 para Tenochtitlán, 40 para Texcoco, 20 para Tacuba. Estos son los tributos a los pueblos sometidos. Ahora, dentro de los pueblos sometidos se manda lo que es la figura a ir a cobrar el impuesto. Hay dos personas que pueden ir a cobrar los impuestos. Uno, el posteca, que va y reclama mercancías, a veces acompañado por lo que vienen siendo los calpixques, que son formalmente los que son los cobradores de impuestos. Ya que se recaudaba el impuesto, se llevaba a Tenochtitlán y se pagaba ante quién. Se pagaba el impuesto, llevaba el control, lo que es el equivalente hoy del secretario de Hacienda, o de, si ustedes quieren, del director del SAT. Nada más y nada menos que
el Tepalcancete. Ya el Tepalcancete distribuía los tributos, ya fueran pieles, ya fuera cacao, ya fueran chiles, ya fuera algodón, obsidian, todos los productos les daba destino para repartirlo entre las ciudades que ya mencioné y para mantener viva la economía de la Triple Alianza o para hacer productos manufacturados, darles más valor, por decirlo de alguna manera. Ahora, dentro de la ciudad, ¿cómo se pagan los tributos? El que recolecta el impuesto dentro del calpulli es el calpuleque, no lo olvidemos. Y ya pueden ser artesanías, pueden ser la producción de hortalizas, de granos que se dio en la chinampa. Y eso también se lleva ante quién, se lleva el calpuleque, se lo entrega también al calpixque. ¿Qué es el calpixque? Recaudador de impuestos. Y el calpixque obviamente también lo lleva ante quién, ante el tepalcancete. El tepalcancete pues, ya lo distribuye entre los nobles, entre el tlatoani, entre los sacerdotes, etcétera, según las necesidades que existan. Y pues ya vimos lo que es derecho tributario, derecho familiar, derecho penal, del derecho familiar, ay, del derecho familiar se nos está escapando. ¿Cómo es el derecho familiar en el mundo azteca? Los matrimonios es un tanto similar al maya, pero no es la misma, que quede claro. En el mundo azteca también, normalmente para un matrimonio, también se checan los signos, se checa el calendario azteca, las fechas de nacimiento de los niños y se arregla el matrimonio entre las familias, ¿sí? O el matrimonio entre los pequeños, entre el niño y la niña. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, que es la familia, se arregla el matrimonio. En el matrimonio, pues se viste a los no. Primero hay una procesión o hay una ceremonia de pedir la mano, donde va la familia, el novio y su familia van y le piden a la familia de la novia, acuerdan la fecha de la boda, etcétera. Luego llega la fecha de la boda, a ambos se les viste de blanco. El sacerdote, para consumar el matrimonio, les anuda la ropa o lo que vienen siendo las tilmas, que son tilmas blancas, y ya empieza la fiesta. Pero ojo, es la fiesta para la familia, para las familiares. Porque a los novios primero se les va a dar un baño ritual. ¿En dónde? En lo que es en el llamado temazcal. Ahí para que se purifiquen. Y después se les pone a rezar, se les pone a orar en la noche para que adquieran o analicen el compromiso que están adquiriendo. No solo con ellos, sino con el Estado. ¿Para qué? Para acrecentar las familias a la sociedad mexica. Están haciendo algo que es para favor del imperio, ay caray, para favor de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya que habían terminado todo esto, pues ahora sí, ya le dan vivienda suelta a consumar su amor y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué deberes tienen? Bueno, pues el esposo, pues un macehual o un noble, pues llevar el sustento a la casa, pues obviamente hacer su trabajo. En el caso del macehual, pues cazar, llevar los alimentos, hacer las artesanías diarias, cosechar dentro de la chinampa ahí en el calpuy y llevar el alimento y sustento a la casa. Y la señora, pues limpiar la casa, cuidar a los niños, preparar el temazcal. Si no cumplen con este tipo de obligaciones, obviamente pues es causal de divorcio. Si uno de los esposos goza de mala salud, tiene mal aliento, se siente mal, eso también es causal de divorcio. Si el marido maltrata a la mujer, ojo, a la mujer en la sociedad azteca no se le puede maltratar, ¿por qué? Porque es una guerrera, es la madre de los niños. De ahí también de acá viene nuestro culto hacia la madre o a la mamá. Pues obviamente se puede hacer acá una sanción y obviamente también
a perder, ahí viene lo que es la pérdida de la patria potestad, la mamá cuida a los niños y viene lo que es el divorcio. Esto es muy interesante en el mundo azteca. Y también, bueno, de estas obligaciones familiares, los padres tienen la obligación de mantener a los hijos hasta que se vuelvan mayores y ya cuando son mayores los padres, ya que se retiraron, los hijos tienen la obligación de cuidar a los padres. Eso es algo interesante en el mundo prehispánico. ¿Por qué? Porque los viejos tienen la sabiduría, tienen el conocimiento para mantener funcionando todo lo que es la sociedad. Pues se cuidaba mucho a los viejitos en el mundo prehispánico. El antecedente de lo que hoy hace nuestro presidente ahí con las pensiones adultos mayores, con andar pidiendo ahí que los hijos les paguen a los papás por cuidar a los niños, etcétera, viene del mundo prehispánico, no es onda nada más de López Obrador, tiene sus antecedentes en el mundo prehispánico, el cuidar a nuestros ancianos, el cuidar a nuestros viejitos, el por lo menos una llamada a la semana, ¿no? ¿Cómo estás, papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás, mamá? Sí, el estarles echando ahí, ver cómo están, o el asomarse con ellos a la casa un determinado tiempo, tiene su antecedente en esta parte del mundo prehispánico, que los hijos cuidan a los padres. Es la figura que hoy llamaríamos también la figura de los alimentos. ¿Ok? Bueno, pues aquí dejo la clase, fue una clase larga. Espero que les haya gustado, que pues ya con esto terminamos derecho prehispánico y nos vamos a preparar para el primer examen parcial. Me pongo de acuerdo con los jefes de grupo. Ahí veo con los jefes de grupo para cuando tenemos fecha. Creo que ya es la próxima semana. Para que porque se pongan a estudiar todo lo que es derecho prehispánico, todo lo que vimos desde el principio del semestre hasta ahorita. No es mucho, que llevamos que 4 semanas, ¿no? Entonces, 4 o 5 semanas. Pónganse a estudiar. Ahí me pongo de acuerdo con los jefes de grupo y ya les digo cómo vamos a hacerle para el examen, que va a ser por la plataforma Blackboard. Bueno, soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre. Espero que les haya gustado la clase. Que tengan muy bonita tarde. Que les vaya muy bien. Hasta luego.